Ok, bueno, bienvenidos a la 44ª jornada del educador matemático. Hoy en el conversatorio sobre las prácticas de inmersión, a la ponencia titulada ¿Cómo las prácticas de inmersión, un escenario para aprender y reflexionar? Está presentada por los integrantes del Club de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, los profesores Tania Plazas, William Jiménez y Paola Balda, y las estudiantes Karen Kitian y Angélica Ramírez. Les recuerdo a los asistentes que deben dar su aprobación antes de intervenir para ser grabados. Bueno, dicha aprobación se puede dar tanto por mensaje o pues oralmente. Además, también recuerdo que se les dará un espacio para las preguntas al finalizar la presentación. Gracias, Mariana. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta última ponencia de la jornada del educador matemático versión. ¿Ese número cuál es? Esperen que es que a mí me cuestan los números. 44, profe. 44. Todavía me cuestan los números romanos, qué pena. Entonces, pues muchas gracias a todos por la participación. Sé que algunos de los que están acá pues ya han participado también en otras de las conferencias de la jornada, entonces muchas gracias por acompañarnos hoy. Resulta que en el Club de Matemáticas pues quisimos organizar un conversatorio sobre las prácticas de inmersión. Bueno, la idea fue mía, pero pues el Club de Matemáticas, que son William, Paola, Angélica y Tatiana, Karen, pues me apoyaron en la propuesta y es para revisar qué es lo que se hace en las prácticas. Aquí solo les vamos a contar lo de las prácticas de la versión 3, que son las que ya se han realizado. No vamos a hablar de la versión 4, pues porque no han empezado. Acá lo que vamos a contar son como experiencias para que los demás conozcan qué se hace en las prácticas. No muchos se animaron, creo que se animó Ángela, se animó Jonathan, y pues esperaría que en el transcurso de la reunión pues se animen otras personas. Y pues obviamente vamos a empezar contando, pues como presentando las generalidades de la práctica versión 3, que es la que ya está terminando, para que sepamos qué se hace en estas prácticas, para los que todavía quedan en esta versión y pues se animen a participar. Entonces, Angélica y Karen, Ángela ahorita nos colabora, pero no, Angélica y Karen nos van a contar qué se hace también en el club de matemáticas que hemos hecho en los últimos semestres, pues para que se animen de pronto a pedir esta posibilidad para cuando hagan el registro de prácticas. Entonces, no sé si William va a decir algo más o le damos ya la palabra a Karen y a Angélica. No, ya William aclaró que No la tengo idea fue de intervención, William perdón, el es que no. semestre pasado. Sí, y ahorita se echaba flores diciendo que... No, No, la pero verdad es que es este una semestre la iniciativa, idea fue mía, William, porque yo quería hacer ese la verdad es que conversatorio con todo. es Pero una no. iniciativa que creemos con Tania desde hace varios semestres. Ya lo habíamos hecho en una jornada anterior y en esa ocasión creo que estábamos Mónica y ¿cómo? con Con Mónica Mónica, y Carol. que la idea finalmente es pues dar a conocer a todos pues lo que hacemos entre todos, ¿no? A veces como que pasan desapercibidos tantos trabajos que se hacen en la universidad y además siento que esta oportunidad para que otros estudiantes que vienen para práctica tengan información para seleccionar la práctica que se viene. Entonces es como mi intervención, entonces ya ahora sí doy paso a las durísimas y consentidas del club. Perdón, Willy, perdón, qué pena. Sí, William y yo tuvimos la idea, pero es que este semestre yo quería hacer algo más desde las prácticas, pero pues como era así como tan roto el semestre, aquí una parte antes y una parte después, pues no fue posible. Pero sí, ya habíamos hecho esto presencialmente con dos de las estudiantes hace un año y medio, si no estoy mal, pues, y se hizo una discusión también sobre las prácticas pedagógicas y docentes y educativas. Bueno, ahora sí entonces comenzamos.
Digamos que a grandes rasgos lo que vamos a presentar es qué son las prácticas de inmersión, como lo mencionaba la profe Tania. Particularmente, pues nosotras podemos hablar de la versión número 3. Entonces, esencialmente, pues, ¿qué son las prácticas de inmersión? Recordemos que estas se realizan pues, en el ciclo de profundización siempre y cuando se hayan aprobado todos los espacios académicos del ciclo de fundamentación, que esto es particularmente o generalmente en los semestres de séptimo en adelante. ¿Listo? Recordemos que dentro de esas prácticas se debe incluir al menos 2 diferentes modalidades de práctica. Bueno, como lo mencionaba Karen, tenemos como modalidad de práctica a los procesos educativos escolares, nuevos escenarios educativos, mediaciones educativas, innovaciones pedagógicas y didácticas, gestión pedagógica y educativa y tutorías. Bien, dentro de los espacios académicos de práctica tenemos pues estas son nuestras 3 prácticas de inmersión. La primera es práctica en aula, la segunda práctica de integración profesional a la escuela y práctica según modalidad. Bueno, la práctica en aula los dividimos en 2 partes, en las actividades de la práctica como tal y los aprendizajes esperados al desarrollar esta práctica. Entonces, para la primera parte tenemos una observación durante un periodo de 2 semanas, diseño, aplicación y evaluación de una unidad didáctica y las planeaciones de clase. Y lo que se espera al desarrollar esta práctica es un desarrollo de capacidades y conocimientos necesarios para asumir la actividad profesional en el aula y desarrollar hábitos de reflexión sobre sus acciones. Bien. En cuanto a la práctica de integración profesional a la escuela, recordemos que dentro de estas actividades de práctica, además de incluir las actividades que se realizaban en la práctica en aula, esta tiene, digamos que, otras actividades adicionales y es particularmente la participación en actividades institucionales y pues también se tiene que asumir el curso en una institución escolar. La diferencia es que acá en esta modalidad de práctica solamente se da para periodo de observación 1 semana. De igual manera se tiene que diseñar, aplicar, evaluar y retroalimentar pues, las planeaciones de clase y el diseño de una unidad didáctica. Dentro de los aprendizajes esperados pues está asumir actitudes de cooperación, participación, liderazgo, trabajo en equipo, autonomía y colabora en actividades institucionales, así como desarrollar hábitos de reflexión y capacidad crítica sobre la profesión del educador. Bueno, ya nuestra última práctica es según modalidad y como tal las actividades de esta práctica es el diseño e implementación de propuestas educativas acordes con las dinámicas culturales y sociales específicas. Además de esto, se debe presentar al final un informe del avance y del desarrollo que se obtuvo durante la práctica según modalidad. Y el aprendizaje esperado es trascender la acción del docente en el aula a partir de un proyecto educativo específico. Bueno, básicamente nosotros nos vamos a centrar en esta última práctica, la que mencionó Angélica, la práctica según modalidad, que es en la que estamos ahorita y pues presentaremos ahora, digamos que las particularidades del Club de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Esto pues con el fin de lo que les mencionaba el profe William y la profe Tania, que se animen a participar en este club porque realmente pues las actividades que se realizan son bien particulares y son bastante diferentes y consideramos que pues aportan mucho a la formación docente. Bueno, para empezar vamos a hablar un poquito sobre la historia. Entonces, el Club de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional estuvo vigente desde el año 2005 hasta el 2010. Está dirigido a estudiantes mayores de 12 años de colegios oficiales de Bogotá y sus alrededores.
Se desarrollaba en la sede principal de la Universidad Pedagógica Nacional. También se tuvo en cuenta el colegio en Soacha, el Colegio General Santander, en el barrio Molinos y en la localidad de Usaquén, en el Instituto Pedagógico Nacional. Pues en este semestre la modalidad no fue presencial, sino virtual. Listo. Dentro de los principios del Club de Matemáticas, cabe resaltar que este club está dirigido principalmente para los jóvenes con características de talento matemático. Entonces, en este sentido, dentro de los principios está fortalecer el enriquecimiento del talento matemático, promover el estudio de las matemáticas, aportar a la proyección del futuro de los estudiantes participantes, proyectar un ámbito social de la UPN y desarrollar pues las prácticas pedagógicas innovadoras, en este caso las prácticas según modalidad. Bueno, el objetivo general es promover el desarrollo del talento matemático en estudiantes de la básica y de la media. Como lo mencionaba Karen, este es uno de los principales propósitos que tiene el club. Y como objetivos específicos es convocar a estudiantes de colegios públicos para participar en el club, diseñar y aplicar tareas que se promuevan el desarrollo del talento matemático. De hecho, ahorita lo vamos a mirar un poquito más a fondo. Y por último, identificar características del talento matemático que tienen los estudiantes. Bueno, dentro de los propósitos del Club de Matemáticas está, ya se había mencionado, pero acá está un poco más específico, promover el estudio de las matemáticas en estudiantes que han demostrado interés por ellas a través de actividades o tareas desarrolladas por los maestros en formación que cursan la práctica pedagógica, particularmente la práctica según modalidad, acompañado siempre por un profesor del Departamento de Matemáticas de la UPN, en este caso los profesores William Jiménez y la profe Tania, y pues este semestre también nos acompañó la profesora Paola Balda como nuestra asesora. Además de eso está detectar y potenciar los talentos matemáticos, responder a una necesidad social, que es la educación matemática de los niños y jóvenes interesados por ampliar sus conocimientos en matemáticas, y propiciar una actividad matemática al alcance de niños y jóvenes que gustan de las matemáticas. Bueno, como lo mencionamos anteriormente, acá se trabajan los talentos matemáticos, entonces para ello citamos a Díaz y otros en los que mencionan que aquellos estudiantes que piensan en matemáticas de un modo genuino, original y único. Bueno, ahora sí comentaremos algo sobre lo que les habíamos mencionado, las características del talento matemático. Dentro de estas está la visualización, que a grandes rasgos lo que implica es la habilidad para los conceptos espaciales, habilidad para reconocer relaciones entre objetos, flexibilidad con la identificación visual, conservación de la percepción, es decir, que reconoce un objeto y sus determinadas propiedades, y la memoria visual, que es recordar las características visuales y de posición de cada uno de los objetos. Al costado izquierdo están algunas de las actividades que realizamos con los estudiantes este semestre, que pues se asocian con esta característica del talento matemático. Bueno, una característica principal del talento matemático es el gusto por las matemáticas. Entonces tenemos el gusto por los cálculos extensos, gusto por el pensamiento riguroso y gusto por descubrir o crear cosas nuevas en matemáticas. Entonces, particularmente, esta característica la evidenciamos en cada una de nuestras sesiones. Entonces, acá podemos ver algunos procedimientos que realizaron los estudiantes en el momento de que se trabajó con la temática de grupos. Profe William. Qué pena las interrumpo un segundo, de pronto para dejar como claro
un asunto para no confundir, digamos, al público, y es que en general no es necesario, o sea, de este listado de características que ellas nos ofrecen, pues es muchísimo más extenso, pero tampoco es necesario que uno las tenga todas, ¿sí? O sea, no es que usted deba tener todas, ni que si usted no tiene gusto por los cálculos largos, usted no tenga esa manifestación de talento, ¿sí? Sino es como que se presentan algunas de estas características, unas u otras en mayor medida, a veces en ninguna medida, para que se pueda catalogar a una persona como con talento matemático, pero como les digo, no es necesario, o sea, no es la suma de muchas cosas, sino es la presencia de algunas de ellas. Listo, qué pena ahí la interrupción. No, muchísimas gracias, profe. Entonces, bueno, sí, nosotras realmente escogimos algunas de las características de talento matemático, particularmente que logramos evidenciar tanto en el trabajo con los estudiantes del club como en las sesiones que hacíamos de retos matemáticos los días viernes, que también fue un trabajo bastante bonito con los chicos. Bueno, otra característica es la inversión de procesos mentales y esta se caracteriza por la facilidad de establecer conexiones entre diferentes conceptos matemáticos a partir de la reconstrucción de algunos procesos. Bueno, por otro lado tenemos la generalización, entendida como la capacidad para transferir los aprendizajes a situaciones o contextos nuevos y generalizan las relaciones y operaciones rápida y extensamente, perdón. Entonces acá podemos ver dos de los teoremas a los que llegamos en nuestras sesiones de clase. Cabe resaltar que los nombres los colocaron los estudiantes. Bueno. Nuevamente, otra característica es la elaboración, que acá se trata ya del perfeccionismo en la realización de tareas emprendidas, el uso de criterios sofisticados para clasificar, los chicos ya organizan datos para observar patrones y relaciones que hay entre diferentes objetos matemáticos, argumentan, preguntan, razonan sobre soluciones a situaciones problemas o preguntas planteadas. Otra característica es la fluidez. Tenemos la riqueza de ideas y abundancia de respuestas al resolver problemas, la búsqueda de múltiples respuestas y la formulación de problemas de manera espontánea. Igualmente, esta característica se vio reflejada en la mayoría de nuestras clases. Perdón, cambiantes. Y pues por último, la última característica que consideramos fue la originalidad y se basa, básicamente es sobre las representaciones o las soluciones que los estudiantes proponen, las respuestas o simplemente cuando plantean preguntas que por lo general uno inclusive llegan momentos en que uno dice ¿cómo se le ocurrió eso? Las diferentes interpretaciones, las diferentes estrategias y pues básicamente las creaciones novedosas. Bueno, digamos que hasta aquí vamos a hacer como un paréntesis y queremos pues que ustedes intervengan contándonos alguna experiencia relevante dentro de alguna de sus prácticas de inmersión. Entonces, para esto pues le damos paso a los estudiantes que pues habían manifestado en un correo previo que habíamos enviado que querían participar. Entonces, entre esos está Jonathan Bernal. Entonces, Perdón, antes de eso, entonces bueno, esta práctica, contarles, es de la práctica según modalidad. Creo que algo que hay que mencionar, que es muy importante, es que definitivamente cuando un estudiante llega a esta práctica, la preparación de clase cambia totalmente. En práctica en aula y en práctica de integración profesional en la escuela y en otras prácticas según modalidad, pues se hace lo usual. Entonces se tienen como unos aprendizajes esperados, como que se planea la clase de tal forma
de tal forma que las cosas son un poco controladas, digámoslo así. Mientras que en esta práctica, la planeación de la clase y la gestión de la clase requiere unas características muy particulares. Porque se planea algo para que los estudiantes exploren, los estudiantes del club exploren y hagan cosas totalmente distintas. Entonces, si son 10 estudiantes o 10 grupos de estudiantes, las cosas se dan de muchas, o sea, van a haber 10 formas de que, o pueden haber 10 formas por medio de las cuales se expresen cosas muy distintas sobre una misma temática. Entonces era lo que mostraba ahorita Karen en la imagen de los colorcitos, y es que aquí la imaginación de nuestros chicos estudiantes pues vuela, o sea, es una cosa loca, llamémoslo así. Este semestre trabajamos la originalidad y la imaginación. Este semestre trabajamos, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Ay, grupos, o sea, a partir de... Composición de movimientos rígidos. Eso, composición de movimientos rígidos. ¿Cómo partió esto? Eso no partió de decirles, estos son los movimientos rígidos, ¿no? Empezó de un trabajo con un sudoku, ¿fue? ¿Sí? Ay, es que se me Sí, confundieron. señora. Sí, con Con un un sudoku. sudoku. Sí. Pero entonces cada semestre trabajamos cosas distintas. Y es que los niños del colegio logran encontrar, por ejemplo, que para que haya un grupo, para que haya un anillo, para que haya un campo se necesitan ciertas características. Y no es que nosotros les digamos, miren, es así o es así. No, ellos van aprendiendo y van haciendo cosas que los llevan a eso. Y uno dice, ¿cómo un niño de colegio lo logra? Pues sí se puede. Por ejemplo, hace un año o hace año y medio, no me acuerdo ya, también trabajamos, ¿cómo se llama? Geometrías no euclidianas, geometría esférica, hemos trabajado teoría de juegos, entonces a partir de un triqui, pues no somos nosotros ni los practicantes quienes les dicen cómo hacerlo, sino son ellos mismos los que descubren muchas cosas. Entonces, encontrar cuál es la forma de ganar el triqui o encontrar cuáles son los movimientos posibles para que haya un ganador en el triqui, qué pasa si yo empiezo. Entonces, a partir de esto se hacen cosas muy distintas a lo que usualmente hacemos cuando hacemos práctica en aula y práctica según modalidad. Por otro lado, hay otra cosa que es muy importante respecto, no por el mismo lado, es respecto a la preparación para los practicantes. O sea, es muy distinto a una clase donde van saliendo cosas que uno ya espera que preparar una clase donde no sabemos qué puede pasar como nos pasa acá. Bueno, no sabemos en general, sí sabemos o sí esperamos algo, pero siempre pasan cosas que uno dice, uy, eso no me lo esperaba, eso no estaba yo que saliera de en esta clase, o los chicos sacan cosas así fuera de este mundo o participan de una manera muy distinta como lo hacen en el aula. Quienes participan acá es porque realmente, bueno, realmente quieren estar ahí, ¿sí? Desafortunadamente no todos los niños quieren estar en el curso de sexto grado en matemáticas o en el curso de octavo grado en matemáticas. En cambio, aquí son chicos que quieren y que tienen un potencial matemático porque antes se hace una postulación y eso es un reto para los maestros en formación. No es fácil que el maestro en formación haga esas clases. Se requiere de algo que se llama contingencia y es que en medio de una situación, pues el estudiante logre con sus conocimientos matemáticos salir adelante sin haberlo planeado antes. Entonces aquí sí hay planeaciones de clase, pero las planeaciones de clase no son tan por momentos o no se desarrollan tan así en el aula de clase. Entonces, pues es una experiencia totalmente distinta, se requieren cosas sí, se requiere que el estudiante tenga una mente muy abierta para poder participar como practicante en el club. Nos ha ido muy bien en el club, casi siempre creo que los estudiantes que están en el club les gusta y recibimos aportes, por ejemplo, Paola Ómbita nos sigue colaborando en el club a pesar de que ya estuvo en el club hace ya como 3 semestres y pues Paola sigue colaborando porque el club es una experiencia única, es una experiencia muy bonita.
Entonces, ahora sí quisiera que nos compartieran cómo son las prácticas en otros ambientes. Eso es lo que queremos saber. O sea, ¿cuál es su experiencia? O sea, yo estuve, no, mire, a mí me tocó diseñar material o yo hice algo relacionado con ajedrez o bueno, queremos conocer esas experiencias para que sus compañeros sepan qué es lo que se hace en las prácticas educativas y cuál es la diversidad de prácticas que podemos tener en el departamento. Muchas gracias, profe. Entonces, ahora sí, como les había comentado, nuestro compañero Jonathan Bernal quería compartir una experiencia desde la práctica también según modalidad con las experiencias virtuales y las plataformas virtuales. Entonces, Jonathan, coméntanos por favor cómo te fue en esa práctica. Ok, buenos días. Bueno, primero que todo los contextualizo un poco. Igual que mis compañeras, estoy realizando la práctica según modalidad. Lo hice con respecto a las tutorías, eh, básicamente con los cursos de precálculo. Y como decía la profesora Tania, esta práctica es muy distinta a las que uno ve, pues, con respecto a las anteriores, ¿no? Porque, pues, digamos que en las anteriores normalmente uno tiene, digamos, unas 2 semanas de observación y pues comienzan las prácticas. En mi práctica, pues tuve, digamos, todas mis semanas eran de observación, porque pues como había que dar tutorías según las dificultades que tenían los estudiantes, entonces sí tenía la necesidad de observar todas las clases de precálculo y encontrar, digamos, qué es lo que de pronto ellos presentaban dificultades, qué es lo que de pronto no entendían bien, y pues como también para estar contextualizado de qué es lo que el profesor en ese momento pues estaba explicando o en qué temática estaban. Muchas veces en las tutorías, o bueno, cuando uno hace tutorías o monitorías, los estudiantes a veces no saben qué es lo que no entienden, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pregunten. Y muchas veces pues como que ni siquiera saben qué preguntar. Eh, entonces, pues, con respecto a esas observaciones que yo hacía, pues hacía una planeación, digamos, preparaba alguna actividad o preparaba, digamos, una pequeña tutoría con respecto a lo que yo observaba. Y bueno, mi tutor que era el profesor Spitia, el profesor Luis Spitia y mi asesor que era el profesor César Rendón, pues ellos observaban las planeaciones y pues las validaban, ¿sí? Pues miraban, digamos, recomendaciones, qué errores de pronto encontraban ahí, o si el tiempo era mucho, o era muy poco. Y finalmente, pues, un día a la semana, pues en mi práctica que fueron los viernes, eh, les daba un espacio a los estudiantes de 1 hora, en el cual, pues, yo hacía mi actividad con respecto a lo que ellos no comprendían o lo que yo identificaba que no comprendían y pues la idea era cómo mejorar ese aspecto, esos aspectos, digamos, de ciertas temáticas. En algunas otras ocasiones, digamos que también lo que se hacía era complementar lo que el profesor Luis Spitia de pronto no había alcanzado a enfocarse, ¿sí? Por ejemplo, él, digamos, él habló de un ejemplo de ecuaciones cuadráticas y de casos de factorización y todo ese tipo de cosas, pero digamos, él no alcanzó a abordar, digamos, algunas aplicaciones de eso o cómo se podría ver, digamos, desde el aspecto algebraico. Entonces lo que yo hacía de pronto era como complementar eso para que pues, los estudiantes tuvieran, digamos, otra mirada, digamos, de esa temática. Mm, Entonces, sí, básicamente mi práctica fue esa y fue muy distinta a las que yo había tenido anteriormente, que era práctica en aula y práctica de inmersión, si no estoy mal, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo el nombre. Que pues nosotros eran un poquito como más formales y bueno, también era en el colegio y pues esta vez sí fue como con estudiantes de primer semestre. Entonces, de cierto modo, estaba como aportando a la formación de profesores. Y bueno, ya creo que nomás quería como comentar de qué se trataba un poco esta práctica.
Muchas gracias, Jonathan. También teníamos la participación de Ángela María Pineda Chacón. Ella realizó este semestre la práctica de integración profesional a la escuela. Entonces, también nos parece importante ese contraste entre las prácticas. Por ejemplo, ahorita Jonathan nos hablaba de su práctica según modalidad y pues queremos saber qué concepciones tiene Ángela sobre la práctica de integración profesional. Antes de Ángela hable, contarles sobre esta práctica que habla Jonathan. Él es, a ver, en el departamento tenemos hasta este momento, todavía no se ha, estamos evaluando la posibilidad de continuar o no, porque pues igual todos los procesos se deben evaluar, no porque sea una práctica del departamento siempre va a estar activa. Pero, por ejemplo, estas son unas prácticas que se desarrollan en los cursos de precálculo y aritmética. La idea de estas dos prácticas es apoyar o hacer tutorías para los estudiantes de precálculo y aritmética, que son espacios académicos que tienen gran dificultad, pues tienen gran dificultad desde en primer semestre. Entonces, lo que se hace es asignar un practicante a estos dos espacios académicos, bueno, uno a cada uno, perdón, y lo que hacen es resolver las dudas que puedan tener apoyados con el profesor titular del curso. Por eso Jonathan mencionaba al profesor Espitia, porque el profesor Luis Eduardo Espitia es el profesor del curso de precálculo. Entonces, este tipo de práctica se tiene hasta este momento y es una tutoría a estudiantes de la universidad. Gracias. Quería hacer esa aclaración. Listo, muchísimas gracias. Ahora sí, damos el paso a Ángela. Ahora sí. Buenos días. Bueno, pues en la práctica que yo hice también, pues evidentemente tuvo que ser bajo la virtualidad. Como decía Karen, yo hice la práctica que estoy haciendo ahorita en la integración profesional a la escuela con el grado octavo en el Colegio Isabel II, y ya los chicos pues tuvieron que comenzar a ver, la idea era que ellos comenzaran a ver expresiones que involucraran letras, ¿sí? Entonces, lo que se tenía previsto para ese curso era, pues, tal vez comenzar con algunos casos de factorización, para que ellos tal vez tuvieran manejo de las expresiones. Eso era lo planeado hasta, o bueno, pues fue el panorama como que se me mostró cuando yo llegué. Sin embargo, yo quise hacer algo diferente. Yo comencé trabajando con patrones y pues fue complicado porque pues precisamente ellos no tenían noción de pues de letras para qué, no hallaban algún significado a eso, porque pues primero se hizo como primero traté de hacer como una prueba diagnóstica, pues para saber cómo podía comenzar a abordar el tema. Y bueno, lo que traté de proponer pues fueron varios patrones, muchísimos patrones, y ellos pues tenían que tratar pues, de pasar por esas fases de la generalización, ¿no? Entonces, ver, decir, escribir, verificar, y entonces fue muy complicado al comienzo porque como no se tiene, teníamos una clase sincrónica y otra asincrónica. Entonces, la idea era que en una trabajaban y en la siguiente nos encontrábamos para ver pues qué había pasado como con las actividades que se habían dejado, ¿sí? Como para hacer retroalimentación de todo. Entonces fue complejo como pensar en qué preguntarles, pues para que pudieran, o sea, sin necesidad de yo tener que decir específicamente esto es lo que tiene que hacer o esto es lo que tiene que ver, sino pues qué tipo de preguntas plantear para que ellos mismos como que fueran construyendo como significados. Y algo muy bonito que pasó, pues, fue que precisamente encontramos los significados a las variables que, pues, que tuvieron que intervenir en algún momento. Porque decía, entonces, pues ahí comenzábamos, pero bueno, ¿y qué pasa si ya no es esta figura, si no es esta figura? ¿Y esta figura qué elementos tiene, sí? Y la idea, pues, fue plantear todo ese tipo de preguntas, digamos, por ejemplo, hubo una actividad, o bueno, una pregunta
que por ejemplo yo les proponía, bueno, usted tiene esta figura, descríbala. Entonces, la idea era que fueran y le contaran a algún familiar todas las descripciones posibles para que el familiar, sin ver la figura, pudiera dibujarla, ¿sí? Y de ese trabajo surgieron cosas muy bonitas. Y pues hubo también un harto contraste porque pues evidentemente hay estudiantes que como que le meten un poquito más como de empeño, pero el contraste fue muy chévere porque unos decían, unos hacían unas descripciones muy cortas, muy breves, que como que dejaban escapar muchos detalles, en cambio había otros que se fijaban que en el color, que si había una línea de un color y otra línea de otro color, que cuántas líneas había o qué tipo de figura se estaba formando, ¿sí? Y, y bueno, y para plantear también todo ese tipo de preguntas, incluso traté como de aplicarlas como los talleres a mi familia, a las personas que estaban en mi casa. Entonces, digamos que tratando de hacer ese trabajo como previo, podía pulir un poquito más los talleres, podía pulir un poquito más las preguntas para que se entendiera, ¿sí? Para que como que, pues, pudiésemos llegar más o menos como a lo, o encaminar más bien como a lo que se quería. Y ya, de eso se trató mi experiencia con el trabajo de patrones para el grado octavo. Muchas gracias, Ángela. No sé si alguien tenga algo que comentar al respecto. Bueno, cabe aclarar que esta práctica que desarrolla Ángela fue también dada desde la virtualidad, ¿no? Entonces, respecto a esto, también, pues, si alguien también tiene otra intervención, quiere compartirnos una experiencia de su práctica, de los asistentes, pues, por favor, que nos lo hagan saber. Si quieren pueden alzar la mano. Ah, mira, el profe Edgar Huacanine. Le Gracias. damos la palabra. Gracias. Yo de manera muy rápida quiero compartirles una experiencia que tuve hace muchos años cuando era estudiante de un programa de licenciatura en matemáticas, de una práctica que yo considero fue altamente valiosa para mi formación profesional. En aquella época convocábamos estudiantes, bueno, pertenecíamos a un grupo de estudio que se llamó el Seminario de Investigación en Didáctica de las Matemáticas, Seminario Taller de Investigación en Didáctica de las Matemáticas, y ese grupo estaba a cargo de una profesora y la profesora promovía la siguiente actividad como actividad de práctica. Los días se organizaba para los días sábados reuniones con estudiantes de los colegios distritales públicos, hacíamos una invitación a todos los colegios públicos e invitábamos a los estudiantes que tenían dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Por supuesto que abundaban y el grupo de practicantes tenía que ser muy numeroso. Los estudiantes llegaban, clasificábamos a los estudiantes por sus grados y con ellos desarrollábamos unos talleres que nosotros íbamos planeando semana a semana. Sabíamos y conocíamos de temáticas que eran difíciles para esos estudiantes e intentábamos proponer actividades a los estudiantes que les permitieran mejorar su comprensión, mejorar los resultados de su labor. Pero había una cosa muy importante y era que, por ejemplo, el sábado, si las reuniones se realizaban el sábado en la mañana, al final de la jornada nos reuníamos todos los practicantes y presentábamos las impresiones y las reflexiones que la actividad del día nos había generado. Así podíamos nosotros aprender de los otros
podíamos reconocer qué tan parecidos éramos y qué tan diferentes éramos, las dos cosas a la vez, pero también podíamos entender qué estrategias usaban unos y otros y por supuesto que nos copiábamos las estrategias aunque las temáticas eran diferentes. Fue ese un ambiente de crecimiento profesional, como lo dije antes, que atendía a muchos estudiantes porque la mayoría tienen dificultades y la mayoría de los estudiantes en Bogotá no tienen la posibilidad, de los colegios públicos, no tienen la posibilidad de pagar un profesor privado. Y de esa experiencia todavía hoy el grupo de practicantes que todavía seguimos en contacto y nos encontramos, tenemos muy bonitos recuerdos, pero sobre todo recuerdos muy formativos. Entonces quería simplemente compartir esa experiencia personal de hace muchos años. Gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quiera compartir su experiencia. Interesante la propuesta, bueno, la idea, no, la experiencia del profesor Edgar. Bueno, Bueno, creo que sería hasta ahí. espera, profe, yo quiero compartir algo. De hecho, esta práctica, eh, la práctica pues realizada en el club, como lo mencionó la profe Tania, esta práctica fue muy diferente. De hecho, a veces con Karen se nos dificultaba mucho planear las sesiones de clase, pues por lo mismo. En algunos casos no esperábamos como algo concreto en cada sesión y digamos, por ejemplo, la sesión de, estábamos estudiando como tal una tabla y ellos llegaron a algunos teoremas. Entonces, eso no lo esperábamos. Y esa clase se centró solo en esos teoremas. Entonces, fue como un reto de cómo abordar esas intervenciones de los estudiantes. De hecho, en algunas ocasiones el profe William nos ayudaba como a responder y a entender esos pensamientos de los estudiantes. Bueno, y por último, en esta práctica se realizó una clausura. En ella, uno como maestro en formación se siente muy orgulloso, ya que en esta los estudiantes pues presentan un trabajo autónomo, dando a conocer como los aprendizajes alcanzados durante el desarrollo de las sesiones. Entonces, más o menos acá tenemos un ejemplo. Si quieres, pasas la diapositiva, por favor. Entonces, digamos, esta exposición del estudiante Juan Diego Varela, él escogió un logo, halló las simetrías en cuanto a las rotaciones y las reflexiones, luego halló las matrices, construyó la tabla bajo la operación que definimos, que era asterisco, encontró que era un grupo abeliano, realizó los subgrupos y el diagrama reticular correspondiente a ello. Y finalmente estableció si era un grupo diédrico o cíclico. En este caso fue cíclico. También tuvimos otros casos de estudiantes como Jair y Holman, que eran particularmente chicos que participaban mucho en las clases y lo que mencionaba Angélica, el profe William tenía muchas veces que intervenir en algunas sesiones porque el pensamiento de ellos es un poco más abstracto que el de los otros chicos. Entonces, pues también fue un trabajo muy bonito con ellos. Ellos lo que hicieron, pues fue establecer acá la matriz, pues del polígono de tres, de este caso, el triángulo equilátero. Ellos hicieron diferentes polígonos, el mismo trabajo de las simetrías, hallaron las rotaciones y las reflexiones. Lo mismo hicieron las tablas, por ejemplo, en ellos se evidencia muchísimo el gusto por los cálculos extensos. Acá, por ejemplo, está todos, perdón, son cosas de la virtualidad que no se puede.
Nuevamente el diagrama reticular y establecieron pues que era un grupo diédrico. Ellos hicieron uno inclusive con una figura de 10 lados. Entonces acá, por ejemplo, establecieron los cálculos, nuevamente la matriz, pues ya se imaginarán todo el tipo de operaciones que tuvieron que haber hecho para lograr completar esta matriz. Finalmente, pues los respectivos diagramas. Y no sé si Angélica quieres hablar sobre los teoremas que ellos plantearon. Dale. Sí, ellos lo que hicieron prácticamente fue un estudio con los polígonos regulares, en este caso de 3, de 7 y de 10 lados. Entonces hicieron el mismo trabajo que hicimos con el triángulo equilátero. Al llegar a estos teoremas planteados, lo que quisieron fue comprobar que también se cumplía para los demás polígonos. Entonces, pues el de 3 lados ya lo tenemos, que era el del triángulo equilátero. El de 4 lados, 7 lados y finalmente el de 10 lados. Bueno, acá tenemos también otra presentación de una de las estudiantes, pero pues creo que por tiempo no alcanzamos a compartirla. Entonces, ahora sí, doy paso a la profe Tania. No sé si tienen algún otro aporte. ¿O alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, por favor, alzar la manito. No sé si el profe Edgar tenga algo que comentar. No, yo la mano arriba, perdón. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. A Jonathan, a Ángela, a Karen, a Edgar por su aporte. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias por haber participado en la jornada del educador. Ya hoy es el cierre con esta conferencia. Cerramos nuestra jornada número 44, que me dijeron que era así. Sí. Y pues agradecerles a todos porque pues esta jornada del educador, aunque hoy fue poca la asistencia, generalmente en las otras conferencias pues hubo mayor asistencia. Entonces agradecerle a la profesora Natalia, que estuvo a la cabeza de la jornada. Muchísimas gracias a Natalia por haber organizado esta jornada y pues a todos los estudiantes que presentaron, que colaboraron. Muchísimas gracias. Les haremos el agradecimiento formal un poquito más adelante por correo, pero pues darles las gracias de una vez. Y pues a Natalia, de verdad, muchísimas gracias que organizó todo. Adicional, yo quería comentar, pues muchísimas gracias a Ángela y a Jonathan y al profesor Edgar Guacaneme, particularmente de esa intervención del profe, pues que resaltar que es una labor muy bonita y que sería un muy buen ejercicio que pudiera retomarse posteriormente. Entonces, muchas gracias a todos por compartir sus experiencias de práctica. Ok. Bueno, yo creo que para cerrar, quisiera valorar de manera amplia el trabajo tanto de Karen como de Ángela, pues por el compromiso adquirido en la práctica, pero también por haber asumido, eso, Angélica, perdón, estoy confundiendo, como se la pasan juntas. Pues agradecerles por el compromiso y además por asumir estas otras tareas, como pues este par de conferencias que realizaron a lo largo de la jornada. De mi parte, a la par del comentario de Tania, me gustaría adicionar un detalle, y es que esta jornada del educador matemático, pues sí, digamos que fue mancomunada desde mi parte, pero detrás, o mejor, a la mano de uno, hay todo un equipo de profesores que apoyan, de estudiantes, y especialmente esto último,
y que es lo que ha permitido que la jornada se consolide ya su versión 44, imagínense ya cuántos años, justamente por eso, porque hay detrás bambalinas un gran equipo de estudiantes pues que apoyan esta actividad y esperemos que continúe así por mucho más tiempo en el departamento. Entonces, gracias realmente a este equipo de estudiantes.